Cuando a Platón le preguntaron qué opinaba de Diógenes el perro, él contestó: es un Sócrates enloquecido. Hoy en este tercer viaje con Diógenes veremos qué significa vivir en el destierro, vagar por el mundo y, por otro lado, intentar ver esos posibles parecidos que lo hicieron llamar un Sócrates furioso. Embarcados, filosofía para antes de dormir. Destierro, exilio, apatriedad. Diversos nombres para hablar de aquel que se ha quedado sin hábitat, sin casa, sin tierra. El territorio es el lienzo donde se traza lo que somos, pero ¿qué somos cuando estamos lejos de nuestras tierras? ¿Qué significa ese nuestra tierra? Cuenta la historia, más precisamente en el Génesis, que Adán y Eva, inmortales pero ignorantes, vivieron en el paraíso hasta que probaron de aquel fruto que les fue prohibido. Ante aquella hazaña, el castigo fue variado y repartido, pero fue uno el castigo que tuvieron en común: el destierro, es decir, pasar a la apatriedad. Juan, pero ¿qué es? Un barco lleno de piratas, pero es Diógenes. Pero si es un barco pirata que vende esclavos, ¿qué hace ahí? No es uno de la tripulación. No, tampoco es un potencial comprador. ¿Cómo podría serlo? Va como esclavo, exacto. Pero, ¿cómo llegó allí? Pero volvemos al principio. Remontarnos al principio es como hacer una suerte de precuela antes de la muerte de Diógenes con el pulpo crudo que vimos en el capítulo 2. Es ir hasta Sinope, aquella colonia griega donde vivió nuestro cínico de joven. Hijo de un padre banquero, Diógenes aparentemente tuvo que abandonar sus tierras natales y darse al exilio cuando él y su padre fueron acusados de falsificar monedas. El padre fue condenado a muerte y Diógenes correría con la misma suerte, pero se dio a la fuga. Ahora bien, dicha historia cobra muchísimo valor cuando nos dejamos atraer por todos los sentidos que corren por detrás de este acontecimiento. Era normal entre los griegos visitar al oráculo para que les alcance los mensajes de Apolo. Una versión cuenta que Diógenes recibió de este oráculo las siguientes palabras: debes alterar los nomismas. Este término griego puede significar tanto moneda como costumbre. Y Diógenes tomó el primero de sus significados. Pero alterar los nomismas puede interpretarse también de la siguiente manera: falsificar la moneda es poner en marcha una empresa destinada a producir justamente nuevos valores. Hay que dudar del valor asignado a lo real por las convenciones. Así, tanto moneda, costumbre, valor, serían la falsa moneda de la moralidad. Pero como ya venimos viendo, la civilización sería la falsa moneda de la moralidad, y hay que cambiar dicho valor. Así, Diógenes sería conocido también como hijo de un monedero falso. Quisiera que pensemos en lo siguiente, ya que Platón comparó a Diógenes con un Sócrates enloquecido. Sócrates no fue hijo de un monedero falso, pero sí fue conocido por ser hijo de una partera. El mismo Sócrates más tarde vincularía la profesión de su madre con su propia actividad filosófica. Mayéutica podría ser traducido como el arte de dar a luz, ¿sí? Si uno lo piensa desde la filosofía socrática justamente, la mayéutica sería el arte de dar a luz a la verdad que estaría dentro de cada uno de nosotros. Pero una verdad absoluta. Él era un partero de la verdad. Pero Diógenes
en cambio, era hijo de un monedero falso. Es decir, su filosofía más bien era el arte de transmutar los valores. Si seguimos el juego de las comparaciones, Platón también nos narra la historia, justamente en su diálogo La Apología de Sócrates, nos narra la historia de cómo su maestro Sócrates recibió su misión a través del oráculo de palabras justamente de Apolo. Él fue señalado como el hombre más sabio de Atenas. Y por otro lado, Sócrates tenía la misión de hacer filosofía. Pero tenía un problema. Esta misión divina, asignada a Sócrates, le traería más tarde el odio de sus conciudadanos, que terminaría, por último, por provocar un juicio, con la condena a muerte y por fin con su ejecución a través de haber bebido la cicuta. Sócrates muere en manos del pueblo. Si vemos eso, el oráculo también le cambió la vida a Diógenes y le trajo también desgracias, ya que era un hijo de un banquero acomodado. Y pasó a perder todo, hasta su propio esclavo, si recuerdan en el capítulo 2. Sin embargo, en ese desprestigio social, nuestro perro encuentra el nuevo sentido a su vida. La felicidad ahora vendría del despojo de bienes, de esa autonomía y de la riqueza de la vida natural que él pasaría a pregonar. Pero volvamos a nuestra historia. Diógenes se dio al exilio para evitar justamente ser condenado a la muerte por haber falsificado la moneda. Y comienza así a transitar el mundo en una patriedad que ningún griego de buena vida, podríamos decir entre comillas, miraría con buena cara. Y es que para los griegos era peor ser expulsado de sus tierras que la propia muerte. El mismo Sócrates tuvo la oportunidad de resguardar su vida, pero con la condición de abandonar Atenas para hacer filosofía en otros territorios. Pero el filósofo, siendo coherente con su pensar, es decir, el exilio implicaría traicionar ese compromiso de ser ciudadano de la polis. Entonces terminó aceptando la condena y con ello morir siendo un ejemplo de firmeza ética. Pero Diógenes huyó, dejó Sinope sin dudarlo, y en el medio ya sabemos, perdió todas sus posiciones. Se dice que en Atenas alguien le preguntó a Diógenes ¿de dónde era? Y él contestó cosmopolites, es decir, soy ciudadano del mundo. La filósofa argentina Claudia Márcico dice: el hecho de que la polis sea el cosmos implica que se instaura así una identidad translocal, donde ya no hay patria, sino una relación global con el mundo. El planteo este es consecuente con las bases del naturalismo que pregonaba nuestro filósofo cínico, dado que la ciudad es una construcción al margen de la naturaleza. En cambio, el mundo es el habitáculo indiscutido de todas las especies. Nos podríamos preguntar si es un simple rechazo a la ciudad o es una modalidad nueva para pensar la habitación del mundo. Ser ciudadano del mundo es romper los límites, las fronteras y encontrarse así en todos lados en casa. Y de nuevo el barco. Se cuenta, no se sabe bien por qué, que en un viaje a Egina, Diógenes fue capturado por unos piratas y puesto a la venta justamente como esclavo. Diógenes, ya adulto, que habiendo pasado por una niñez cómoda y una juventud de desgracias, parecía encontrar en su adultez mayor el peor de los males. Sin embargo, soportó toda la situación de la manera más digna. Cuando el pregonero le preguntó a Diógenes qué sabía hacer, el cínico respondió altisonante: gobernar hombres, y le dijo: vamos, grita, ¿alguien quiere procurarse un amo?
Y entonces Diógenes, señalando a un corintio que pasaba a comprar esclavos, dijo: «Véndeme a ese necesita un dueño». Este corintio resultó ser Geníades, y llevándoselo a su ciudad, le encomendó justamente a cuidar a sus hijos. Diógenes les enseñó a andar a caballo, disparar el arco, les enseñaba a contenerse acudiendo justamente a comidas livianas, tomando agua, los llevaba con el pelo rapado y sin adornos. Geníades reconocía la genialidad de Diógenes, supo que adquirió un gran filósofo por un par de monedas. La tradición cuenta que finalmente, tras la muerte de Diógenes, este fue enterrado por los hijos de su amo.